Plano secuencia, plano secuencia, plano secuencia, plano secuencia. ¿Qué es un plano secuencia? Estoy seguro que te has dado cuenta que en algunas películas notas como que la acción transcurre durante mucho rato y no hay ningún tipo de corte entre medias. Pues eso es un plano secuencia. Para explicar su nombre tenemos que entender qué es un plano y qué es una secuencia. Un plano es la unidad más pequeña de grabación. Es la grabación de una acción, un encuadre, un enfoque, una posición concreta. Una escena son varios planos y que finaliza cuando se cambia el espacio y el tiempo. Y la secuencia es el conjunto de escenas que dan forma a una temática. Con lo cual podemos concluir que el plano secuencia es un plano, ya que la cámara no se corta, y que dura toda una secuencia. Y es una técnica en el rodaje que consiste básicamente en eso, en hacer una toma muy larga que tenga varias acciones incluidas, sin ningún tipo de corte, obviamente. ¿Y para qué se utiliza? Principalmente como recurso narrativo, para que se enseñe una acción en tiempo real, por ejemplo, y que se note de manera más orgánica, también para que tú sientas que estás ahí dentro, metido dentro de la acción, da dinamismo, da muchísimo dinamismo a la escena y nos sumerge muchísimo más en la película. Nos hace creer, básicamente, pues que estamos ahí con el actor. Si nos vamos a los orígenes, una de las primeras películas en incluirlo fue la película El Amanecer de 1927. La secuencia duraba aproximadamente 1 minuto. Posteriormente, Alfred Hitchcock, en la película de la soga, en 1948 creo que fue, él lo que quería era hacer toda esa película directamente en un solo plano. Pero claro, había imposibilidades, ya que los rollos pues tenían una longitud. Entonces pues no se podía grabar más de 10 o 11 minutos, creo. Entonces al final no es una película rodada realmente como un plano secuencia, sino que la rodó de varios planos secuencia y los unió. ¿Y cómo los unió? Pues utilizando elementos planos, como puede ser una pared donde todo es muy plano, la espalda de alguno de los actores, y así digamos que llegaba a un punto, da a la espalda, hace un corte, y luego el siguiente corte empieza desde la espalda. Obviamente ese corte se notaba muchísimo. Hoy en día los cortes son prácticamente, bueno, ni lo notas. Poco después él mismo reconoció que había cometido un error y que no lo hubiese grabado así si lo hubiese pensado mejor. Pero bueno, al menos a nosotros nos sirve para entender la complejidad del plano secuencia. Con la llegada de los formatos digitales, lo que es la imposibilidad debido a la longitud del rollo ya desaparecía, con lo cual ya se podía grabar perfectamente desde inicio hasta fin una película. Entonces el problema ahora no es físico, sino que depende de la complejidad. Es decir, el problema que te puedes enfrentar ahora es que quieras que no, es complejo, no es nada sencillo hacer un plano secuencia. Porque para llevar a cabo un plano secuencia debes tener una compenetración enorme con todas las personas en el rodaje, con actores, con personas de producción, con el sonidista, con el que está con la pértiga, con el foquista, con las personas de atrecho, con las personas del escenario, porque algunos escenarios pueden ser móviles en algún punto. Si tú lo necesitas en un plano secuencia, debe ser móvil, para que en un momento actúe de una forma y cuando vuelva se tenga que adaptar, porque claro, ¿cómo lo vas a hacer? Si tienes que hacer un lapso en el tiempo, ¿cómo lo haces? Todos los movimientos de cámaras deben estar muy bien estudiados. Y tienes que ensayar con los actores, pues perfectamente, varias semanas o incluso algunos meses. Ensayar diariamente en cómo hacerlo. Ya que como arranques y en la parte media o la parte final haya un problema, hay que empezar desde el principio. La compenetración debe ser total. Se pueden utilizar Steadicams, Travelings o cámaras al hombro, con lo que también se necesita poder colocar la cámara en el medio de ese momento. Es decir, puedo estar con la cámara al hombro y de pronto tener que colocarla en plena acción en un traveling para que ese traveling funcione hacia adelante y una vez que llega hacia el fondo poder separar la cámara, montarla en una grúa para que vaya subiendo. O sea, el trabajo es enorme. Realmente son muy pocas las películas que se han grabado en un solo plano secuencia. Lo que se suele hacer habitualmente es rodar varios planos secuencia y los cortes pues se arreglan en postproducción. Y hombre, con el paso del tiempo las técnicas de unión han mejorado enormemente, como veréis a continuación. Si bien es cierto que lo más cómodo es llevar la cámara hacia el hombro de una persona y luego después hacer el corte y continuar desde ahí,
no es lo más profesional y ahora mismo hay técnicas superiores. Tenemos por ejemplo la película de Birdman, otra película narrada igualmente como un plano secuencia. Está narrada como un plano secuencia, dura en la realidad lo mismo que la propia grabación, pero no es un plano secuencia real de principio a fin, también hay cortes. Y en este caso, por ejemplo, utilizan mucho las transiciones, es decir, algún movimiento brusco y ahí ¡pa!, pega el corte y ni lo notas. E incluso en algunos momentos se utilizó algún efecto digital para disimular algún corte. Y en algunas ocasiones se ha ido incluso más allá, como por ejemplo la película reciente o relativamente reciente de 1917. En esta película, que también se ha narrado en un plano secuencia, es decir, no está grabada en un plano secuencia real, pero sí está narrado como si lo fuera, también hay cortes. Y algunos son cortes como los que hemos visto anteriormente. O quizá aprovechar alguna zona oscura, ¡pa!, y pegas el corte. Algún movimiento rápido de cámara y ¡pa!, pegas el corte. Pero me llegó a sorprender una escena que os voy a poner a continuación, a ver si sois capaces de adivinar dónde está el corte. Yo desde aquí os diría que, bueno, que no se puede, no sé, no, yo no veo el corte. A simple vista, yo diría que es imposible saber dónde está el corte. Pero sí, existe. Llegados a este punto, la grabación se corta y empieza en este otro punto. ¿Qué hay en medio? Imágenes generadas por ordenador. Modelaron a los actores para crear el movimiento que existe entre las dos escenas, quedando de esta forma algo totalmente natural e imposible de ver si hay corte o no. Como podéis ver, las técnicas han mejorado enormemente con el paso del tiempo, y hoy en día es muchísimo más sencillo disimular cortes. Pero eso no quita que sea una ardua tarea, ya que la parte de la organización esa te la tienes que comer igual. Y es muy importante también entender que el plano secuencia debe estar justificado. No hacerlo simplemente solo porque queda bonito o por ostentosidad, por decir, mira, he conseguido hacer un plano secuencia. Bueno, si no tiene una justificación narrativa, al final se va a notar y va a ser una cantidad de recursos invertidos que no van a servir para nada. Y esto es lo que os puedo contar sobre el plano secuencia. Si os gusta este tipo de contenido así, quizá un poquito más teórico, dejádmelo en los comentarios y nada, nos vemos en el siguiente. ¡Chao!